Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy 12 de mayo, Día de las Madres, celebrado aquí en Venezuela. Es posible que este mensaje llegue a otra gente y la fecha sea en otra ocasión, pero es una fecha celebrada a nivel internacionalmente, cualquiera que sea la que escojan, ¿verdad? Y hablar del Día de las Madres, que día más importante, cuántas canciones se han escrito dedicadas a la madre, cuántos poemas existen, historias, tantas cosas. Se dice que el Día de la Madre es todos los días y es muy cierto, y que madre es una sola, hay cualquier cantidad de experiencia, que no solamente madre es aquella que biológicamente concibe, sino también tiene mucho que ver aquella que cría. En fin, es una historia bien trillada. La Biblia tiene un concepto bastante amplio: honra a tu padre, a tu madre. Es el único mandamiento con una promesa: para que te vaya bien. Honra a tu madre y a tu padre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Viene como en combo prácticamente esta experiencia de lo que es el Día de la Madre. Y por eso yo quiero en esta tarde hablarles un poco de eso, ¿verdad? El Día de la Madre, cómo es específicamente, de qué manera nos esmeramos en dar un regalo ese día. De los 365, los otros los pasamos como que si no existiera aquella madre en medio de tantas cosas. En mi época de muchacho, yo recuerdo, para mí era un privilegio inmenso hacer un trabajo como quiera que fuera y llegar ese día a mi casa con aquellos paquetes que vendían donde colocaban platos, tazas. Mientras más grande para mí, mejor. Yo llegaba, era el concepto que yo tenía en aquel momento. Después ya las cosas fueron cambiando, ¿verdad? Aunque la unción sigue siendo la misma. Perdí a mi mamá hace muchos años. Pero en ese caso se daban esas situaciones. Hoy es como totalmente distinto. Ahora, ¿qué es ser madre en medio de todas las cosas? Ser madre de manera biológica, se tienen los hijos, se hacen las cosas como quiera que sea. Hay una campaña fuerte en este momento tratando de aprobar lo que tiene que ver con el aborto, que se haga una cuestión ya sin penalización como existe hasta ahora. En fin, hay una serie de propuestas que se están dando, pero biológicamente se es madre cuando se concibe, cuando se tiene. Hoy hay otras propuestas, ya se pueden alquilar vientres. Yo no sé cómo sería esa madre en ese caso, tener un hijo que tuvo en el vientre de otra. Sin embargo, eso se hace. Los grandes artistas lo hacen de esa manera y la gente procura copiar esos modelos. Por lo demás, se expresan opiniones que van muy contrarias a esto que los estoy diciendo. También ser madre afectivamente, como yo les estaba diciendo, se cría una persona desde pequeño, de meses, como quiera que sea, y se levanta junto contigo, aún llega ya andando, ya siendo más grandecito, y tú lo terminas de criar como el hijo que tú quizás no tuviste nunca, pero que lograste levantar. Y se es madre también espiritualmente y padre espiritualmente cuando tú logras ganarte a una persona para el Señor, lo instruyes, lo discipulas y lo llevas en ese sentido. El ser madre tiene mucho que ver con un hogar donde se levantan aquellos muchachos, ¿verdad? Y mucha gente piensa que una casa es un hogar. Tristemente debo decirte que no, que una casa no es un hogar y que las comodidades no son un hogar, ¿verdad? Lo es el conjunto de acciones y afectos que se tienen en aquel lugar, independientemente que se tengan las mejores comodidades, que haya toda la provisión necesaria. Pero si no hay una condición, que las acciones que se tienen en ese hogar, el afecto que se brinda de uno hacia otro, el respeto, la comunión, sean válidos para que estas cosas respeten. También lo es el respeto y la consideración que pueden tenerse el uno al otro. Hay hogares donde no se sabe quién es quién, nadie respeta a nadie. Allí no se tiene una consideración para una madre, que es la que no solamente te cuida los 9 meses que está en su vientre, sino que después está pendiente, cuida tus enfermedades, está pendiente de ti en muchas cosas. Hay hijos que tan pronto tienen la posibilidad de salir del hogar, olvidan a aquella mujer, la miran como una persona que no está en nada, no piensa igual que tú, y tienen cualquier cantidad de opiniones al respecto. Miren, existen los hogares disfuncionales, ustedes lo saben, eso es un concepto muy moderno en estos días, ¿verdad? Hogares donde un padre está lejos del cariño al hijo, no tiene tiempo, él está más pendiente de ganar el dinero para que el muchacho coma, pero nunca se sienta a hablar con aquel hijo. Hay madres que trabajan como quiera que sea, no hay tiempo para atender a sus muchachos. Un hogar disfuncional es una madre encubridora, que sabiendo que su hijo está en malos pasos, ella por quizás complacerlo de una forma u otra, permite que aquellas actitudes se sigan dando. Esa no es una madre que ama a un hijo, porque la Biblia señala que deberíamos corregir a nuestros muchachos. Es más, la palabra de Dios señala que para aquellas etapas, aquellos momentos cuando son pequeños, aún la vara corrige estas acciones en medio de los muchachos, ¿verdad? Es también un hogar
disfuncional cuando tenemos un hijo con un carácter equivocado, cuando aquel muchacho es violento, no respeta a nadie y aquella madre está encubriendo aquellas acciones. Es un hogar disfuncional cuando un hijo con una actitud delictiva. Ay, es el más pequeño que el otro, pero sabemos en qué dirección va. También es aquel que actuando en eso van a pagar las consecuencias en esa familia. Ahí tenemos que pensar que tuvo o aquella persona tiene que cambiar. No siempre se le enseña esas cosas a los hijos porque no es lo más fácil. Hay historias de historias en este sentido. Hay historias en las cuales sabemos que se consienten cosas que no son correctas. Los cristianos estamos llamados a colocar la enseñanza bíblica y cueste lo que nos cueste decirle al hijo, eso no está bien, a Dios no le agrada, eso no edifica tu vida, en fin, una serie de cosas que nos van a decir, lo que pasa es que usted es un religioso, lo que pasa es que usted tiene esta posición, porque para mí vale más los principios que la palabra de Dios nos enseña. Miren, un hogar en ese caso es un hogar dividido. Primera de Samuel nos lo señala en esos términos, ¿verdad? Un hogar dividido es un padre que, por ejemplo, tiene 2 mujeres. Allí no hay comunión en medio de todas las cosas. No funciona así. La palabra de Dios nos ha llevado en otra dirección. Un hogar dividido es con un padre que tiene otros hijos, quizás al mismo momento que tiene esto y aquello y lo otro, y mientras más macho es porque tiene más hijos, aquello lo que está creando es un hogar que va a tener problemas siempre. Aquello es cuando una madre está sola y triste, porque tiene que llevar sobre sus hombros el peso de una familia. Hay madres que son madre y padre, hacen el trabajo completo, y los padres andan por allí teniendo unos hijos de otros que ni siquiera son los de ellos y no les importa la manera como funciona su propia familia. También un hogar dividido es que viene un hijo que Dios les da en medio de muchas ocasiones y que entonces ya no les crea una unión sino una división en medio de ellos. Un hijo que cambia su vida y su historia, que llegó allí, aquella mujer no quería tener a aquel muchacho, lo señala, lo viene haciendo como culpable de todas las cosas. La Biblia nos enseña el concepto acerca de la madre, de respetarla, de honrarla, de darle el papel que Dios nos le ha permitido que sea. Mire, se habla de un país matriarcal donde las madres tienen un papel muy importante en medio de la historia que estamos viviendo. Sí, las mujeres tienen mucho que ver en ese sentido y a veces se convierten en las que tienen una relación, si se quiere, más allá, ¿verdad? Miren, un hogar en angustia, con problemas, pero que están unidos, un hogar que tiene los problemas económicos, un hogar que tiene no quizá la mejor provisión, pero hay unidad en medio de ello, allí donde papá es papá, mamá es mamá, las cosas tienden a ser diferentes. Por lo demás, los problemas se asumen en medio de aquel hogar, cuando aquella mujer como madre puede dar una opinión válida. La Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido, pero la sujeción no consiste en que ella tiene que aprobar todo lo que a él le parece. La sujeción consiste en que las cosas que se hacen sean de mutuo acuerdo, donde la opinión de la madre sea bien tomada en cuenta y sea respetada por el esposo, por los hijos, como quiera que sea que así lo plantea la palabra de Dios. Un hogar así llegarán al final de sus posibilidades y podrán ver que las cosas irán viendo como Dios las haya planteado, ¿verdad? Allí Dios premia la constancia de esa madre que logra levantar a aquellos hijos, proveyendo para ellos las cosas que son necesarias. Ahí es importante que veamos que tu madre forma a su hijo para otros. Si levantamos un hijo, bien sea varón o hembra, y mañana se enamora a los años y se casa con otro y se va, y usted vio que el esfuerzo que usted hizo nadie se lo compensó. Hay culturas aquí en Venezuela. La gente, los guajiros, crían a sus hijos y el día que se va a casar con alguien, usted tiene que dar una dote a aquella pareja o a aquella familia que se está llevando a su muchacho o a su muchacha para sostenerlos en medio de ellos. Porque usted dice, bueno, levanté a mi muchacho, lo crié, lo tuve esto y lo otro, lo gradué de profesional y después va a casarse con otro y a veces ni se acuerda usted, pareciera que es una inversión perdida. No, es como la opción que Dios nos da como padre para mantenerlo. Es importante que lo podamos ver así. Mira, la sociedad de hoy es una sociedad machista, una sociedad matriarcal en medio de todo, y el papel de la madre es algo que juega un papel muy importante en la conducta de los hijos. Madres que hoy me escuchan, tu responsabilidad no es solamente proveer para tu hijo un techo,
darle educación, darle alimento, una ropa. Es bueno y es importante que para la sociedad que nos toca vivir hoy, usted se siente con su hijo, con su hija, a plantear las cosas, a escuchar sus necesidades. Porque en la calle hay cualquier cantidad de propuestas, ni siquiera en la calle, en su casa mismo, con una computadora, un teléfono, que esa persona, ese hijo pueda comunicarse con el resto del mundo, va a recibir enseñanza que muchas veces usted mismo desconoce. Se los está enseñando a los muchachos que ya no son lo que biológicamente son, no son varones porque nacieron con una condición como tal, ni hembras, por no ser de la misma forma, van a ser lo que ellos piensen que sean. Entonces te ven cosas que suceden y dicen, ¿cómo es posible esto? Y los muchachos se enteran a través de las redes que en tal país sucedió esto, que hicieron aquello, que un hijo hizo aquello, que lo otro. Y lo traen a su país como algo que pudieran suceder acá. También porque ya sucedió en otras partes. Madres que están acá escuchándome, y aún padres, es bueno hablar con tus hijos. Es bueno hacer valer tus principios. Qué importante es cuando la gente dice, yo conozco a esa persona, conozco a su mamá, conozco a su papá, sé que son gente seria, que tienen principios, que tienen valores. Hoy no hay valores que se respetan, cada quien es conforme sienta que debe ser y lo que más le guste, que en todo caso sea lo más valioso para él. Mis hermanos, en esta sociedad en que nos toca estar ahora, ¿verdad? Madres de hoy, ¿cuál es tu condición? ¿Estás pendiente de tus hijos? ¿Estás allí al cuidado de ellos o estás más pendiente de tu figura? ¿Compites con tu hijo, con tu hija en ser más joven, en ser aquello o lo otro? Sí, tenemos esa sociedad de valores. Tristemente, en la sociedad en que vivimos se manejan conceptos que vienen siendo como extraños, conceptos en los cuales nos enseñan que, por ejemplo, las mujeres hoy no son sino un objeto que procura tener mayor vistosidad ante su cuerpo y tal, porque es un objeto, no es una persona como tal. Tú no eres eso, tú eres una persona que tienes valores independientemente que seas joven, que seas con cierta edad, que seas gorda, que seas flaca, que no, eres una persona. Tus valores son importantes y eso es lo que tú le vas a transmitir a tus hijos. El pueblo hebreo tenía por costumbre enseñar a sus hijos las cosas que en la escuela no se las iban a decir. Los valores, el respeto, la bondad, la consideración, todo ese tipo de cosas. En la escuela le enseñarían la parte de la ciencia, pero los principios de familia se enseñan en la casa. Madre que me escuchas, ¿quieres tener una familia de bendición? Invierte tiempo en ellos, ámalos porque ellos te van a amar a ti también. Hay muchas cosas que deberíamos aprender en medio de todo esto. Mis hermanas que me escuchan, ¿cuál es tu modelo? ¿Dónde está tu norma? Son los artistas de la televisión que se casó hoy, se divorció y que tuvo uno y que tuvo otro y que procuran hacer de aquello un escándalo. O tú eres una mujer que eres prudente, eres sensata y que lo miras de otra forma. Las madres de hoy cambiarán el futuro de cualquier país. Una de las cosas que me preocupa en este momento es ver la condición que nos está llevando. Han sucedido cosas que nos han preocupado, acaba de salir en la prensa, situaciones que en los Estados Unidos se están dando, por ejemplo, donde se va a prohibir el uso del Nuevo Testamento por considerarlo un objeto antisemita en medio de todas las cosas, y ya la gente va a pretender a descalificar, donde cada quien va a creer lo que le parece. Las madres tienen un papel muy importante de aquí en adelante, enseñar a sus hijos a amar a Dios, enseñar a sus hijos a respetar a sus semejantes, enseñar a sus hijos a que los valores y los principios son muy valiosos, a que la dignidad en un hogar tiene mucho que ver, a que cuando Dios toma el principio más importante, allí las cosas son diferentes. Madres que hoy me escuchan, Dios me las bendiga en este día y que Dios me las permita tener largos años para ver a su familia crecer, a aquellos hijos, después ver los nietos y ver hasta el bisnieto, tataranieto, no sé qué, hasta dónde llegaría, pero que eso te haría a ti una mujer rica, una mujer de mucho valor. No te va a hacer rica que tengas un buen cuerpo, que almacenes dinero, no, aquello que tú logras enseñar y que nadie va a quitar del corazón de aquellos que fueron tus hijos y que tú los lograste tener. Miren, hay muchas cosas que han sucedido en la sociedad, hay muchas cosas que han pasado y que nos toca a nosotros entender en este momento. Yo quiero terminar esta reflexión que les acabo de dar, declamándoles un poema que habla sobre una historia muy triste. El poema se llama La leyenda del Horcón, de Juan Pablo López. Esto es un argentino, un poema gaucho, una historia muy triste, pero que me llama la atención cuando en medio de aquellas personas que están envueltas en esta narrativa de este poema,
se afinca sobre el concepto de madre. Miren cómo dice, en estos términos. Llovía torrencialmente y en la estancia del horcón, como adornando el fogón, estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que Naiden sabía y que yo diré al momento. Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente para que resista la mente del cuento sin lagrimear. Pero Dios, que supo dar paciencia a mi corazón, tal vez venga en la ocasión a alumbrar con su reflejo el alma de un gaucho viejo que ya lo espera el cajón. No se asusten si mi cuento les recuerda en este día algo que ya no podía ocultar mis sentimientos. Vuelquen todos un momento la memoria en el pasado, que allí verán retratado con tuitos sus pormenores una tragedia de amores que el silencio ha sepultado. Hay cosas que ya no puedo detallar como es debido, unas porque se han perdido y otras porque tengo miedo. Pero ya que en el enredo los metí, pido atención, que si la imaginación me ayuda en este momento, conocerán por mi cuento la leyenda del horcón. Alcánceme un amargo pa' que suavice mi pecho, que voy a adentrar derecho al asunto porque es largo. Haré fuerza, sin embargo, para llegar hasta el final, y si atiende cada cual con espíritu sereno, verán como un hombre bueno llegó a hacerse criminal. 70 años, ¿quién diría que vivo aquí en estos pagos sin conocer más halagos que la gran tristeza mía? 70 años no es un día, pueden tenerlo por cierto, pues si mis dichas han muerto, ahora tengo la virtud de ser pa' esta juventud lo mismo que un libro abierto. Iban a golpear las manos por lo que el viejo decía, pero una lágrima fría los detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, que los años con su ruido no borran de mi memoria, y este cuento es una historia que pa' mí no tiene olvido. Allá en mis años de mozo, y perdonen la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, mozo lindo, muy cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón, siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor lo picoteó y el mocito se casó con la hija del capataz. Todo marchaba al compás de la dicha y del amor, y pa' grandeza mayor Dios les envió con cariño un blanco y hermoso niño, más bonito que una flor. Iban pasando los años muy felices en su choza, ella alegre y buena moza, él fuerte y sin desengaño. Pero misterios extraños llegaron y la traición deshizo del mocetón sus más queridos anhelos, y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Aguantó el hombre callado hasta dar con la evidencia, y un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tenía un ganado que llevar para la tablada, que era una buena volada para ganarse algunos pesos, y así entre risas y besos se despidió de su amada. A la 1 de la mañana del otro día justamente, llegó el hombre de repente convertido en fiera humana. De un golpe echó la ventana contra el suelo en 1000 pedazos y avanzando a grandes pasos, ciego de rabia y dolor, vio que su único amor descansaba en otros brazos. Como un sordo movimiento de seguida se sintió. Después un cuerpo cayó y otro cuerpo en el momento. Ni un quejío, ni un lamento salió de la habitación. Y para concluir su misión, cuando los vio disjuntos, los enterró a los dos juntos allá donde está ese horcón.
En la estancia se sabía que la ingrata lo engañaba, pero a él nadie le contaba la desgracia en que vivía. Por eso la policía no hizo caso mayormente, pues dijeron, la inocente se fue con su gavilán, y en cambio los dos están descansando eternamente. ¡Hay una!, gritó un paisano. Si es así lo que habla el viejo, ese era un macho canejo. Yo le besaría la mano. Yo soy, le gritó el anciano. Venga, mijo, béseme. Yo fui, mijo, el que mató a su madre desgraciada, porque en la cama abrazada con otro hombre la encontré. Hizo bien, tata querido, gritó el hijo sin encono. Venga, viejo, lo perdono por lo tanto que ha sufrido, pero ahora, tata, le pido que no la maldiga más. Que si fue mala y audaz, por mí perdónala, padre, que una madre siempre es madre. Déjala que duerma en paz. Los dos hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntando pecho con pecho como dos niños lloraron. Padre e hijo se besaron, pero con tal sentimiento que el humano pensamiento no pudo pintar ahora la escena conmovedora de aquel trágico momento. Los ojos de aquella gente con el llanto se inundaron y todos mudos quedaron bajo un silencio imponente. Volvió a decir nuevamente, allí están, en el horcón. Y poniendo el corazón el anciano en lo que dijo, le pidió perdón al hijo, y el hijo le dio el perdón. Espero que este poema para ustedes sea una formación cultural de alguna manera y que les haya gustado, al igual que la enseñanza que sobre el Día de la Madre también les he dado. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que haya para nosotros una bendición. Envíeme tu mensaje a mi teléfono 0412-726-9831 o a mi correo carlosherdet@gmail.com. Buenas tardes y que Dios les bendiga.